Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos y a cada uno de ustedes en tu programa La Contra 2.5, tu amigo licenciado José Luis Jamaica Arias. Un gusto saludarte en este arranque de semana. Ya sabes, en producción mi querido Alejandro Amaya, en controles el gran Emilio, el gran señor de señores Emilio. Un gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. También acabamos de escuchar el gran programa de Ale Domínguez, La Sobremesa. No te lo pierdas, todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Un programa donde si tú quieres pasar un rato ameno degustando tus alimentos, si tú quieres compartir un rato de tranquilidad, de conocimiento y de una excelencia en los programas, uno de ellos obviamente es el de Ale Domínguez, La Sobremesa, todos los días de 3 de la tarde a 6 de la tarde. El día de hoy no vamos a manejar lo que es la editorial, hoy vamos a aprovechar de lleno a nuestra invitada, que le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Hoy simple y sencillamente vamos a mencionar lo que es una situación ridícula, una situación completa y totalmente inentendible, una situación completa y totalmente fuera de lugar y sobre todo fuera de el ojo humano, por llamarlo de alguna manera, pero es lo que hizo la doctora, maestra, licenciada, no sé qué título tenga, Azucena Cisneros, la presidenta municipal de Ecatepec, cuando con bombo y platillo el día de ayer presumía su logro del récord Guinness de mayor personas recogiendo basura, limpiando el municipio de Ecatepec. Por ahí un gran político yucateco decía que aquella ciudad no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. En este caso, precisamente, yo creo que si Ecatepec, a través de estos gobernantes, hubieran escogido una colección de baches, se lo hubieran llevado y no hubieran gastado nada. ¿Por qué es ridículo? Porque es patético, simple y sencillamente porque antes de iniciar la jornada supuesta de levantamiento de basura y de establecer el récord Guinness, hubo una serie de camiones de basura, exactamente, tirando basura, pero ni hablar, así le vamos a hacer. Entonces, les reitero, hoy no vamos a tener lo que es la editorial, hoy vamos a pasar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que es el efecto psicológico en daños jurídicos. Y vamos a iniciar con el tema de lo que es el divorcio, y para ello me da mucho gusto saludar el día de hoy a una destacada psicóloga, a nuestra compañera Alejandra Montserrat Embriz Herrera. Ale, muy buenas tardes, perdón que te diga Ale, pero aquí es su casa, aquí estamos todos para podernos sentir a gusto en confianza. Alejandra Embriz, ¿quién es Alejandra Embriz, la psicóloga? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, licenciado, por invitarme a este programa. Para mí es un honor estar aquí. ¿Quién es Alejandra? Qué buena pregunta. Creo que no me la habían hecho así tan directo. Bueno, pues yo creo que... Ay, me vinieron muchas cosas a la cabeza. ¿Quién es Alejandra? Pues antes que todo, yo creo que un ser humano, ¿no? Y esa palabra ser humano va de la mano a lo que me dedico. Yo soy psicóloga, tengo varias especialidades, entre eso también la criminalística, debe decirlo, que no lo sabía usted. No lo sabía. ¿No? Tengo un diplomado, pero estoy muy enfocada en lo que es el área clínica. Trabajo con pequeñitos en terapia infantil, terapia de lenguaje, obviamente con adultos, evaluaciones psicométricas. Tengo ya algún tiempo trabajando justamente de la mano con algunos licenciados para hacer valoraciones psicométricas para los pequeñitos. Cuando se presentan en situaciones donde hay esta parte de la guardia y custodia, cuando se presenta esta parte de algunos divorcios e incluso cuando se tiene que diagnosticar algún pequeño con algún trastorno o algún déficit. Tengo ya casi 10 años dando consulta, yo creo sí, casi 10 años. Yo empecé a laborar desde antes de que saliera de la universidad. La verdad es que, déjenme decirles que fui bien coco para la escuela y pues los maestros siempre vieron, yo creo que esa parte, y desde que estaba yo dentro dije, sí, aquí es, ¿no? Y pues he crecido mucho en mi área. Trabajo, mis fuertes es la hipnosis, la programación neurolingüística, la descodificación. Trabajo la medicina integral, que es algo que mucha gente no conoce, y me gustaría que a lo mejor la gente tuviera un poquito de conocimiento de esta parte, porque justo se trabaja la psicología con la salud física.
¿no? Y entra esta parte de entender por qué somatizamos, por qué el cuerpo se enferma, porque hay personas que tienen tantas enfermedades y les dice, van al doctor y dicen, no señora, es que usted tiene que ir al psicólogo, ¿no? Porque no tiene nada fisiológico como una enfermedad tal cual, todo está aquí. Y es importante entender que cuando una emoción no se canaliza de manera adecuada, se enferma, ¿no? ¿Y qué pasa? Es muy común y tristemente hoy puedo decir que algo que invade es la depresión y la ansiedad en los niños. Y que eran enfermedades de adultos y ahora son enfermedades emocionales o mentales directamente en los niños, ¿no? Entonces, pues esa es mi área. Nada, yo creo que ¿quién es Alejandra? Un ser humano que le encanta ayudar a la gente. Eso es. Que en estos tiempos tan complejos, qué bueno y qué destacado que exista una persona como usted, doctora, porque al final de cuentas la hoja de vida que nos está haciendo referencia va focalizada a un grupo muy vulnerable y que, como usted lo menciona atinadamente, hace algunos años no se veía esta situación de vulnerabilidad y que el día de hoy lamentablemente muchos niños, muchos adolescentes están padeciendo. No es que sea uno hipocondríaco. Ustedes saben que la hipocondría es aquella situación de que, híjole, me duele el vaso, me duele la espalda, ya me dio un cáncer, ya me dio esto, ya me dio el otro, y se imagina uno una serie de situaciones de enfermedades, incluso terminales, cuando no es cierto. Así como yo digo, y no sé usted su punto de vista, doctora, pero así como hay puntos, como hay gimnasios para fortalecer el físico, yo creo que debe haber lugares específicos para fortalecer el alma, ¿no? Sí. Sí, y qué interesante ese tema porque, híjole, a veces desde actividades físicas, ¿no? O sea, de verdad que hoy en día vivimos en una sociedad donde estamos tan acostumbrados a la presión. Justamente lo hablábamos ahorita, ¿no? Antes de que iniciara. No, es que las horas no alcanzan, el tiempo no alcanza, y es tan real. Vivimos en una presión constante desde las 5 de la mañana que la gente se para. Hay gente que se para a las 4 de la mañana porque trabajan en la ciudad y si no se paran a esa hora ya no llegan, ¿no? Entonces ya empezamos con temas de presión. Fíjense que hay una parte muy importante y a mí me gustaría que entendiéramos que todos vivimos un estrés normal. El problema es cuando se sobrepasa esa línea y se convierte en ansiedad, ¿no? Entonces, cuando se convierte en ansiedad ya es un problema, porque el grave problema de esta situación es que lo normalizamos tanto que no nos damos cuenta ya hasta que somatizamos, ¿no? Y entonces viene el problema de, ya empiezo con la vesícula, es que tengo la famosa colitis nerviosa, la caída de cabello extrema, y entonces decimos, ¿pero por qué? Y entonces sí, efectivamente, van al doctor, es que es estrés. No, no es estrés. Ya estás empezando con un cuadro de ansiedad. Es que ya estás empezando con un cuadro depresivo. Y ahí es una gran diferencia, ¿no? Porque la gente cree o piensa que la depresión es que estar en un cuarto, no quiero bañarme, llorando todo el tiempo, no como, pero existen muchos tipos de depresión. Y hay una muy común que es la depresión funcional, ¿no? Y esa depresión funcional, yo creo que sí, un 80% de personas tienen esa depresión que funciona. Está el tengo que trabajar, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, y entonces el tengo que me motiva a hacer, pero el problema es que cuando llegan esos minutos cero, viene el declive emocional. Y ahí es cuando aparece la depresión y es ahí donde aparecen esos síntomas que son muy notorios, la piel, cabe destacar que en los niños la depresión se observa de otra manera, la ansiedad se observa de otra manera y una forma es la forma en que comen. Entonces un niño, por eso es que cuando fue la pandemia tuvimos mucho sobrepeso, porque los niños entraron con mucha depresión, los adultos con depresión y ansiedad, y entonces la ansiedad la canalizaban por medio del alimento, ¿no? Comían y comían y comían, ¡pum! Vino esta parte del sobrepeso, temas obviamente de cuadros ansiosos. Ya en otras situaciones hay quienes cayeron en cuadros de trastornos alimenticios, ¿no? Y a veces no dimensionamos cómo se refleja un entorno social en nuestro cuerpo o en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro sistema familiar, en nuestro sistema social y en nuestro sistema individual, que es donde nos encontramos. Y a veces solamente creemos o vivimos para el entorno social, pero no nos damos cuenta de las cosas que pasan. Tan es así, como dice la doctora, que efectivamente no solamente se trata de hacer una evaluación o de realizar una evaluación en nuestro quehacer diario,
Porque, por ejemplo, ¿no? Los abogados en su mandamiento, sus 10 mandamientos que desde la escuela nos enseñan, nos dicen, una vez que termine tu caso, ganes o pierdas, hazte a un lado, guárdalo, tíralo, deséchalo. ¿Por qué? Porque si sigues almacenando todos esos sentimientos de victoria, de derrota, de lo que haya sido, no vas a poder sobresalir y no te vas a poder desarrollar profesionalmente. Y eso aplica a toda la sociedad, como dice la doctora atinadamente. Somos una sociedad tan llena de información, tan bombardeada de información, pero que lamentablemente no la sabemos canalizar por esa misma cantidad de información. Y que hoy, desde pequeñitos, 2, 3 años, hasta adultos mayores, ya de 70, 80, unos cuadros muy graves en algún momento de este tipo de ansiedad y depresión. Por eso, en lo particular, doctora, vamos a ver lo que es el divorcio. El divorcio, podemos canalizar 3 referencias muy claras. La primera de ellas, un ejemplo de madurez absoluta, es un divorcio administrativo. Tú y yo fuimos pareja, ya no nos entendimos, ya no nos ajustamos a nuestros ideales. Cada quien vamos a un juzgado y firmamos el divorcio, y sin problemas, si hay de separación, si hay liquidación de bienes, guarda de custodia, etc. Otro es la situación incausada, en donde solo uno de ellos tiene la oportunidad, antes decíamos, doctora, que por ejemplo, que porque roncaba, que porque era infiel, sí, que porque le olían los pies, entonces eran causales de divorcio y tenían que demostrarse. Y mientras la otra persona no le daba el divorcio, no se ejecutaba el mismo. Hoy no, hoy con el divorcio incausado, su nombre lo indica, con una sola de las partes que diga que ya no quiere seguir en ese matrimonio, se puede promover el divorcio. Y el otro es el divorcio voluntario. El divorcio voluntario, de igual manera, es algo parecido al administrativo, pero aquí se tienen que atender todas las generalidades, si hay menores, si hay bienes, en fin. En este orden de ideas, doctora, un divorcio, estamos ante un par de personas que se querían, se amaban. ¿Qué es lo que pasa que tiene que llegar uno a la separación? Híjole, es que es un tema bien complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de una ruptura, yo creo que se va a acordar, pero nosotros en algún momento tocó, o salió en algún lugar un tema sobre el vínculo y la relación, ¿no? Entonces cuando hay, y esto es bien importante porque la gente lo visualice, porque cuando hablamos del vínculo y la relación, entendemos el todo, ¿no? Desde un vínculo, ¿qué quiere decir vínculo? Ese afecto que tú y yo tenemos, eso que tú y yo hacemos que crezca, y la relación es lo que yo tengo con un alguien, o con un sistema. Por eso es que existe una relación laboral, una relación de pareja, una relación familiar, una relación de amistad. Es la manera en la que tú te integras con una persona o un sistema de personas. Y entonces funcionas. Haces todo para lo que se dé en ese sistema funcione. Es que somos familia y todos nos llevamos bien padre y organizamos viajes. Ah, ok, es un sistema familiar. Y entonces es una relación familiar. Lo mismo con una laboral o una de pareja. Por eso es que ahí les va un dato. Háganlo, ténganlo ahí. Es un trabajo, es un ejercicio que les dejo en terapia. Hagan un cuadro y escriban persona, pareja y relación. En persona escribe todo lo que tú necesitas para estar bien en esta vida, ¿no? En tu aquí y en tu ahora. Eso es importante porque muchas veces la gente está anclada y enganchada en un pasado. No se enfoca en el presente y por tanto no vive en el futuro. No, están tan enfocados en el futuro que no viven su presente. Cualquiera de estas dos no te deja vivir el presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones, y este ejercicio siempre se los dejo a mis pacientitos cuando van por temas de relación. Porque entonces te das cuenta que muchas veces te pierdes individualmente por estar enfrascado en una relación que no funciona. Porque la pareja no es la que quieres. Fíjense qué tan importante, ¿no? Y ahí entra esa parte. ¿Por qué se rompe una relación? Porque el vínculo ya no está. Entonces el vínculo es esa conexión emocional, buena o mala, que tú tienes. Por eso es que cuando tienen problemas, yo voy a terapia y tengo problemas con mi papá, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi pareja, necesito sanar el vínculo. Sanar el vínculo no implica estar juntos, no.
es sanar, si decido estar bien contigo, estoy bien, o sanar y soltarte, ¿no? Y por eso es que existen 3 tipos de perdón. El perdono porque no me queda de otra y tengo que seguir socializando contigo. El perdono porque decido seguir contigo en esa relación cual sea. Y la otra parte es perdono pero te suelto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sanas el vínculo, entonces ya con toda la conciencia decides qué tipo de relación tienes. Y yo creo que por eso sí es tan importante que cuando hay un proceso de divorcio, cuando hay un proceso de separación, sí hay acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque es como cuando van a terapia conmigo y son novios y van a terapia de pareja. Ya. O sea, yo desde ahí digo, no tiene caso. ¿Siendo novios van a terapia? Sí, siendo novios van a terapia y no debería de ser así, ¿no? O sea, porque se supone que tú vas a terapia cuando ya tienes problemas maritales fuertes, ¿no? Y fuertes puede haber desde una infidelidad, falta de comunicación, ¿no? O sea, muchas cosas, pero ya cuando tú estás como novio tratando de ir a terapia de pareja, no continúes. Porque si no está funcionando desde antes de vivir con ese alguien, ¿qué te va a hacer creer que va a funcionar, no? O sea, sí podemos hacer rescates, sí podemos ver situaciones, pero es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando después de que amas tanto a alguien, que quieres tanto a alguien, ese vínculo se fractura. Aquí lo importante es entender por qué se fractura. Hubo infidelidad, ¿no? Y es algo bien importante. La infidelidad no siempre es por culpa de alguien. Yo siempre he dicho que la infidelidad es una decisión. O sea, tú puedes, discúlpenme, pero tú puedes tener desnuda a la persona enfrente de ti y tú decides si tú tienes intimidad o no con ese alguien. Entonces, la decisión la infidelidad no es un tema de, ay, es que fue su culpa. No, porque si tú eres consciente, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Ya no siento nada, ¿no? Aquí hay que terminar esto. Y se hace de manera saludable. Claro, siempre va a doler, por supuesto, porque no es lo mismo el que deja que el que es dejado. No, el que deja ya está como que mentalizado a que ya no quiere estar. Y a lo mejor muchas veces el que es dejado cree que está en lo mejor la relación. ¿Y cuál? Pasa. Y por eso es que siempre van a terapia. ¿Por qué? Porque creían que había un vínculo fuerte y se dan cuenta que no es así. Y fíjense, bien curioso, ahí les va un dato, no sé mis colegas, ¿verdad? Pero en mi caso, un hombre siempre que va a terapia es por ruptura. O sea, yo creo que de verdad un 99% es por eso. No van es raro que vaya por problemas laborales, problemas con los hijos. No, siempre el hombre va por rupturas emocionales. Entonces, cuando hablamos de por qué nos desenamoramos, yo creo que es desde la actitud que tomas con la pareja. Hoy, y híjole, es algo bien fuerte lo que voy a decir, me van a decir si es mentira o es verdad, pero cuando la pareja entra en un sistema de rivalidad, se truena. Y eso es muy común ahora, y de veras que cuando van, yo creo que es, no sé, el 90% del que se termina una relación, porque vas a ganar más que yo, porque tienes un puesto más que yo, porque tú traes un mejor carro que yo, porque no das tú tanto en la casa. Y cuando entramos en un sistema de rivalidad, es muy difícil que una relación se vuelva a integrar. Entonces, por eso sí es importante, y quienes me conocen, quienes han ido conmigo a terapia, siempre yo les digo, nunca les miento. Voy a estar un tiempo en terapia con ustedes, mes y medio en terapia de pareja y luego generamos terapia individual. ¿Por qué? Porque yo necesito ver primero por qué se dio la ruptura. Y es ahí cuando yo no les miento y les digo, ¿saben qué? Lo mejor es terminar. O saben que sí hay una oportunidad en la relación. Porque hay cosas que sí se pueden trabajar. Y hay otras cuando la persona está sumamente lastimada, ya no. Y lo más sano es terminar, y sobre todo cuando hay hijos de por medio. Porque cuando ya hay violencia, y es importante, ¿no? Porque hay violencia física, emocional, psicológica, verbal, económica, porque mucha gente no lo ve o no tiene el conocimiento de que ya se enojó y no me dejó el gasto. Y si tú dependes al 100% de ese alguien, pues es un tipo de violencia. Entonces, cuando ya están los niños de por medio, es bien triste que lleguen a terapia y tengan un sistema de que ya se golpearon, es que todo el tiempo gritan, es que mis papás esto, y lo peor es que creen que los papás creen que los hijos no se dan cuenta.
Y entonces llegan a terapia y es mejor ya que se dejen. Y los papás no se quieren dejar porque por los hijos, ¿no? Cuando los niños ya saben bien el sistema. La verdad es que hoy los niños, nosotros fuimos y ellos ya fueron y vinieron cuántas veces, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entender que una ruptura se puede dar de muchas formas o por muchas formas, pero siempre es porque el vínculo se rompe. El vínculo se puede romper por muchas razones, pero yo creo que hoy en día el más fuerte es el tema de la rivalidad. Cuando dejas de admirar a la persona también, ¿no? Porque tú te enamoras de un alguien por admiración. Volteas a ver a alguien tan simple, eso de que dice, no, es que no me fijo en el físico, es una gran mentira, ¿no? O sea, cuando tú volteas a ver a alguien sentimientos. Sí, no, o sea, tú volteas a ver a alguien por atracción, así de veras te hayan gustado sus ojos, sus manos, su cuerpo, tú volteas porque algo te llamó la atención, y eso hace que te acerques a ese alguien, ¿no? Entonces, pues de ahí se desencadenan muchas cosas, y viene algo bien curioso, las hormonas. Yo les decía, la medicina, y yo hago la sanación del cuerpo por medio de técnicas y trabajo la medicina integral para sanar órganos, sanar el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando las hormonas no hacen clic en el sistema glandular? Es como cuando dices, ay, es que me gusta mucho, pero ya salimos y no hicimos clic. Ese clic es porque las hormonas no son compatibles. Entonces, ya estamos hablando de una incluso biología. Sí, así es, ¿no? Porque se segregan ciertos neurotransmisores. Por eso, cuando quieran escoger especialidad cerca a alguien, no usen lociones, perfumes, desodorante, nada. Anótenlo. Sí, porque cuando sale el aroma real de tu hormona, vas a atraer al que sea compatible. Entonces, por eso es que es bueno que las parejas tengan esos momentos de intimidad, que son muchos factores. La intimidad no solamente es un acto, sino esa interacción de dormir abrazados, no tener ese acercamiento físico porque te huelo y conecto con el cerebro. Y entonces hay una conexión neurológica, emocional y física. Que me da tranquilidad, que me da alegría, me da satisfacción. Exactamente, porque segregó dopamina, segregó serotonina, y entonces hago esa conexión con la persona. Por eso, cuando ya la persona no tiene tanto contacto contigo, también se va rompiendo. Porque ya no hay acercamiento, ya no te huelo, ya no conectas con mi cerebro. Y cuando se empieza a conectar nuevamente, por eso luego les dejo unos tipos de ejercicios en terapia, ¿no? O sea, tienes que ir viendo desde dónde se desconectó, por qué la relación se rompió. Obviamente, si ya también hay alguien más que entra en la relación, el trabajo, porque también el trabajo entra a la relación, ¿no? Y cuando el trabajo entra, ya no hay tiempo para la pareja, ya no hay tiempo para la familia. Entonces, todos los casos, todas las terapias son diferentes. Pueden ir 10 a terapia por depresión, pero ninguna es igual. Pueden ir 50 a terapia de pareja, pero ninguna es igual. Entonces, es importante que identifiquen qué sucede y cómo es que se dan las cosas, ¿no? Para de ahí empezar un proceso. En ese proceso, usted que me menciona, me llama mucho la atención precisamente de los procesos, incluso procesos biológicos, químicos y demás. Pero me ha tocado a mí mucho ver y escuchar a mis clientes en su momento que me decían, Lick, es que ella no era así. Lick, es que él no era así. Él era un amor, era un paciente, era un consentidor, era un caballero, y ahora mire, me agrede, me insulta, me dijo que me va a matar, y la mujer, no, Lick, me cuidaba, me buscaba, se preocupaba por mí, ahora se la pasa durmiendo, se la pasa chateando con otros. Le juro que no era así. ¿No se resolvieron en su momento los conflictos personales que traían? Ahí viene algo que es el enamoramiento. ¿Qué pasa? Acaba de salir hace como un año un estudio por la UNAM que se creía antes que la fase del enamoramiento dura máximo un año. Hoy se dice que son 4 años. Yo sigo creyendo que es un año, la verdad, ¿no? Pero esa parte del enamoramiento es justo la bomba de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, todo es bonito. Por eso es que dicen, o sea, la gente que luego se casa, no. ¿Por qué? Porque
realmente no estás conociendo a la persona. De manera inconsciente te digo lo que quieres escuchar, te enseño lo que quieres ver para tenerte aquí. Por eso es que muchas relaciones después de un año truenan, porque empieza a salir el verdadero yo. Y entonces salen los mecanismos de defensa, salen las verdaderas conductas, aguas, porque es una diferencia entre conductas y comportamientos, ¿no? Y entonces, por eso ya no me gustó y se dejan. Y es muy cierto, si también no resuelves los conflictos desde el noviazgo, pues cuando vivas con ese alguien, cuando estés casado con ese alguien, no se va a resolver. Es muy difícil que se resuelva. Entonces, ¿qué pasa? Que va creciendo, es como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo más grande, hasta que ¡pum! Truenan y por eso se divorcian o se separan. ¿Por qué? Porque ya no hay una conexión, porque desde el inicio no se sembraron bien las raíces. Como un edificio, ¿no? No hay buenas raíces, el primer temblor vas para abajo. Y entonces es donde tenemos la otra parte, ¿no? La contraparte, en el sentido del enamoramiento. ¿Qué nos lleva del enamoramiento, que nos casamos, nos amamos? Vaya, no podemos respirar el uno sin el otro. Al divorcio, y que en el divorcio tiene que haber gente incluso de seguridad, porque me puede agredir, lo puede insultar, me puede hacer menos. Ya la mamá, esa mamá que me abrió la puerta, ese papá que me llevaba, esa suegra que era, ahora ya no me puede ver ni en pintura. ¿Por qué pasamos de extremo a extremo? Dicen por ahí, del odio al amor hay un paso, ¿no? ¿Por qué pasamos? Porque entramos en rivalidad. Y entonces es una lucha de poder y de ego. Cuando entramos en una lucha de poder y de ego, ¿qué pasa? Veo por mí, ¿no? Y eso es bien triste, porque los divorcios, cuando hay niños y hay una pelea de egos, ¿quiénes la llevan? Los niños. Claro, ¿no? Porque si el niño tiene una situación, no, pues porque yo digo, yo le quiero ver, no, permíteme. O sea, una situación es esa rivalidad de egos que tú y yo tenemos, que nos está haciendo afectar a nuestros hijos en común. Porque hay algo bien diferente, ¿no? No procesamos y no entendemos esta parte tan importante de entender que si una ruptura emocional se da, se convierten en padres de hijos en común. Y tú tienes que entender el rol de padre y el rol de pareja, ¿no? El problema es que cuando eso no se entiende, se llega a la violencia. Y entonces te odian. Claro, porque si también había un sistema de sometimiento y tú un día dices basta, ya no te someten, entonces ya no me agradas, ya no te puedo controlar. Y eso es un tema bien, hoy en día, que siempre ha existido el tema de los narcisistas, ¿no? Solo que ahora ya les pusieron un nombre, ¿no? Y vemos muchos tipos de situaciones en estos rasgos de personalidad. Ya hay muchos tipos de personalidades o muchos tipos de narcisistas. Que yo creo, aguas, porque es algo bien importante. Una cosa es tener trastorno narcisista y otro rasgos de personalidad narcisista. Entonces, pero cuando una persona empieza con rasgos que son como características, en un determinado momento sí se puede generar un trastorno narcisista. Y es complicado, sea hombre, sea mujer, sea situaciones, porque al final de cuentas se establece lo que la ley dictamina y lo que la ley manda, que tiene que haber unas situaciones de desahogo de pruebas, de alegatos, de presentación de testigos, etc., etc., y que al final de cuentas, como dice la doctora, no somos solamente dos, no es una pareja, sino que hay más involucrados, las familias, los hijos y demás. Entonces es bien importante, y quisiera hacer una reflexión aquí, porque a partir, ya se puede decir que del año 2027, ya no va a haber divorcio incausado en México. Y no me refiero al Estado de México, a Sinaloa, a la Ciudad de México, no. Se va a poner, ya se va a implementar, ya se está implementando, lo quiso hacer la Ciudad de México, pero por situaciones logísticas ya no pudieron. Pero el divorcio incausado ya no va a existir, y tiene que existir un divorcio voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que me tengo que poner de acuerdo con la persona que me voy a divorciar para poder presentar nuestras pretensiones y demás. Ya no es nada más ahora sí el divorcio incausado porque me quiero, no. El divorcio incausado, algo parecido a lo que mencionábamos, a la situación laboral. La situación laboral, desde el 2019, tiene que pasar sí o sí por la conciliación laboral. Así va a pasar con los divorcios. Así que si tienen planeado divorciarse en el sistema antiguo,
tienen todavía el año que entra, porque a partir del 2027, les reitero, ya lo iban a implementar a partir de este año en la Ciudad de México, pero por problemas logísticos, de huelgas y demás, ya no se pudo implementar hasta el año que entra. Pero es bien importante, yo por eso quise tocar este tema con la doctora, porque tendremos que hacer ese ejercicio de que aunque te odie, te odio, pero no puedo estar sin ti, tendremos que llegar a una negociación, porque para eso existen los centros de mediación y conciliación cerca de los juzgados, en los distritos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un dictamen de pláticas para las personas que se quieran divorciar, poder llegar a un proceso conciliatorio y que no gasten en un proceso judicial que lleve años, incluso lleve bastante tiempo y que revista un desgaste hacia ambas partes. Entonces, en este orden de ideas, es bien importante que nos podamos poner de acuerdo. ¿Se puede poner de acuerdo uno, doctora, con un narcisista? No. No. No, porque el narcisista es una guerra de poder. Ajá. Entonces, ¿qué hace? ¿Soy yo o yo? Soy yo o yo. O sea, a mí no me importa ni tú, ni nuestros hijos, ni tu sistema familiar, es yo. Y el problema es que él cree que siempre tiene la razón. Entonces es bien complicado. ¿Por qué? Porque justo no hay esa comprensión de verdad con razón, ¿no? Porque él comprende desde lo que él cree, no con lo que realmente es. Entonces, pues sí, a lo mejor, y puede venir el juez, vamos a ponerlo de esa manera y decir, no, o sea, esto no está bien, y se enoja. Y pelean, ¿no? No aceptan, sí. En la mesa. sí, pegan en la mesa, exactamente. ¿Por qué? Porque no están obteniendo lo que ellos quieren. Y entonces son personas que se rodean de otras personas, discúlpenme, pero que son menos que ellos y pueden controlar. Desde la pareja, desde la familia, desde los amigos. Y entonces él sobresale. Cuando llega alguien que les pelea, ya no les parece. Y entonces es la guerra de poder. Y no van a aceptar perder, nunca. Entonces, híjole, sí hay que fijarnos con quién se junta uno, se casa, con quién uno decide tener hijos. Pero eso es lo triste, ¿no? Que en la parte del enamoramiento no lo ves. ¿Y por qué los papás sí? De 10, vamos a poner un número, de 10 divorcios que me ha tocado llevar, la mayoría, en el caso que me ha tocado representar a hombres, la mamá siempre ha estado cerca de ellos, apoyándolos. Las mujeres igual, ¿no? Pero casi siempre las mamás se apoyan, los papás obviamente. Pero de 10 casos, 8, yo le decía y le digo a la mamá, ¿verdad que le decía que no te le convenía, que no esto, que no el otro? Ay, ya ni me diga. Nos dejó de hablar. Y los papás. Nos dejó de hablar, nos hizo y no. Le dijimos a esta mujer esto, esta mujer el otro, pero en ese caso estaba bien. No digo una palabrota porque así me lo han dicho, pero ¿por qué las mamás se dan cuenta? Pues yo creo que simplemente es el vínculo. Dicen que el vínculo más fuerte siempre lo va a tener la mamá. De hecho, hay una teoría que se llama el pecho bueno y el pecho malo y nos habla desde la gestación y desde el momento en que amamantamos, ¿no? Generamos el vínculo. Lo importante de gestar, de lactar. Cuando tú lactas, generas un vínculo. Por eso en cuanto nace el bebecito, te lo colocan piel con piel y hacen el contacto para amantes, ¿no? Y eso hace la primera conexión. Hay una película buenísima, ¿la puedo decir? Sí, véanla, me van a entender eso que les estoy diciendo. Se llama Tenemos que hablar de Kevin. Véanla, es un película, ¿no? O sea, yo la tuve que ver 800,000 veces para entender cada vez más cosas, porque nos habla de esto, de la negación, ¿no? Desde que tú tienes un vínculo, no, desde que hay un rechazo, por eso nuestra vida, de verdad nuestra vida inicia, o tu historial clínico inicia desde tu gestación. Si fuiste un bebé deseado, si fuiste un bebé planeado, si fuiste un bebé que se intentó no tener, ¿no? Todas estas cosas, ¿cómo afectan tu personalidad cuando creces? Entonces, esta parte donde el vínculo fuerte siempre va a ser más con la mamá, por eso dicen, es que la mamá tiene un sexto sentido. Claro, porque tú tienes un vínculo desde que naces. Y sí, los papás se dan cuenta de muchas cosas y siempre se va a dar cuenta más la mamá que el papá.
Porque la mamá ya te conoció, ¿no? Desde que estabas en bebecito ya sabía tu llanto de cuando estabas hecho de la pipí, cuando tenías hambre, cuando querías salir a jugar, porque te conocen. Entonces ven tu sistema y empiezan a darse cuenta de cosas que tú no ves, que cuando estás en la faceta del enamoramiento no ves. En la faceta del enamoramiento te ciega, no ves nada, solo ves lo bonito. Por eso es que luego vienen este tipo de situaciones y ¿no? Y lo peor de todo es que también si no estás, yo siempre he dicho que una separación, por los mejores, hablaba usted de los tipos de divorcio, ¿no? Por muy buena onda que terminemos, por muy buena onda que esté todo, siempre tiene que haber un acompañamiento psicológico, porque llevas un apego. O sea, así hayas vivido 1 año, 6 meses, 10 años o 50 años, deja de haber a lo mejor una relación al 100% de amor, pero hay un apego. Y tienes que aprender a lidiar con esa ruptura de apego. Y entras en depresión. O sea, sí entran en depresión, sí entran en ansiedad. Por eso igual los niños, hay otra cosa bien importante. Tú puedes tener 30 años, 25, 4 o 3 años, y dependiendo tu edad, es la manera en la que te afecta el divorcio. No es lo mismo el que se divorcia. Si hay personas, de verdad he tenido pacientes de 40 años y se divorciaron los papás y llegan a depresión, ¿no? Porque es que mis papás sí se divorciaron cuando toda la vida estuvieron juntos. Sí, pero y a todos nos pega. Entonces sí necesitamos un acompañamiento, porque obviamente dentro de esta transición, imagínense, ¿no? Si hay una guerra, la ansiedad, la preocupación, la depresión, ¿no? Si hay una buena onda, pues sí, pero el desapego. Pero es que no dejamos de hablar bonito, ¿no? Es de, ay, sí, pero no sueltan. O sea, hay que aprender a cerrar ciclos de la manera mejor posible, y si tienes hijos, obviamente tú llevar un acompañamiento para que puedas acompañar a tus hijos en ese proceso también, y que tus hijos vayan a terapia. Cuando los niños van a terapia, no es tanto porque el niño lo necesite, sino porque los papás necesitan ir primero a terapia para que puedan trabajar con el niño, ¿no? Y es importante eso, y refiriendo lo que dijo la doctora, vamos a tomar también otro punto muy importante, lo que es el divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal. De repente nos damos cuenta de que todo lo que me ha tocado ver, que hasta por un refrigerador se están peleando. Hace 15 días la legislación local del estado de la Ciudad de México logró que fuera una guardia compartida de los animales de un matrimonio. Sí, en serio, legislaron sobre lo que es la guardia custodia de los perros, gatos y demás en un matrimonio, y dijeron que tiene que haber una guardia compartida. Entonces, en este orden de ideas, háganle caso a sus mamás. ¿Por qué? Sí. Porque de repente, en esta liquidación de la sociedad conyugal, me ha tocado ver algunos asuntos, no me ha tocado llevarlos afortunadamente, pero donde las familias, estábamos hablando de un apego, estábamos hablando de una situación referente desde la lactancia, pero llega la familia política, y esa familia política que enamora al hijo, que enamora a la hija, que enamora al papá, que enamora a la mamá, de repente se vuelven muy influyentes con este personaje, con las personas que son resultantes de un divorcio. Y les dicen, oye, ¿por qué se van a quedar ellos con la casa? ¿Por qué se vas a quedar con los muebles nada más? ¿Por qué nada más esto? No, tú tienes que pedir, tú tienes que pelear. Y el hijo que nunca se había peleado, la hija que nunca había levantado la voz, escucha a esta persona y le dice, tienes razón, mi amor, vamos a pelear. ¿Qué pasa ahí en esos casos, mi doctora? Es que eso tiene que ver mucho con el tema de los límites, ¿no? Porque si tú tienes bien planteado, es que al final del día nadie sabe lo que se vivió en la relación más que esas dos personas. Desde lo bonito hasta lo peor, ¿no? Si te pegó, si te dijo, si te manipuló, si te amó de la forma más bonita. Solamente ese par lo sabe. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene problemas de límites personales y viene y te dice la mamá, el papá, el tío, tienes que pelear esto? No tienes un criterio. Y ahí vas, ¿no? ¿Cuántas veces? Y que yo creo que todos, casi siempre todos hacen eso, aceptan. Ya te dijo fulano, sutano, mengano, pero dices, bueno, pero un ejemplo, ¿no? Yo creo que lo veo complicado.
pero si los dos hicimos esto, pues que nos toque bien mitad y mitad. ¿O por qué te voy a pelear algo? Bueno, yo sí soy de la idea, ¿no? ¿Por qué te voy a pelear algo que yo no hice? ¿Por qué te voy a quitar la casa que no compré yo? ¿No? O sea, bueno, ¿no? También son los acuerdos a los que se llega la relación desde un principio, porque también, a lo mejor no porque no te dé dinero, no quiere decir que no te ayude, porque a lo mejor yo administraba, las mamás que no trabajan, ¿no? Yo administraba, yo juntaba, yo veía, y era un trabajo en equipo. Yo creo que desde ahí hay que empezar a reestructurar cómo fue nuestra relación, cuáles fueron los acuerdos a los que tú y yo llegamos, cuáles son nuestros no negociables. El tema de los no negociables, híjole, es bien importante. ¿Qué no te voy a permitir en mi relación? Conmigo. Ya si tú con otra persona, bueno, ese es rollo tuyo, ¿no? Pero a lo mejor yo no te voy a permitir golpes, yo no te voy a permitir una infidelidad, una falta de respeto, que me mientas, que no llegues a la casa, no sé. Entonces, cuando tú ya no aceptas o no respetas tus no negociables, ya se rompió todo. Porque entonces empiezas a permitir, y ahí es donde puede entrar la manipulación. Y no nada más, es más, incluso dentro de la relación, ¿no? Ya viene el amigo, la amiga que te manipula y vamos a tomar, ¿no? Porque ya desde ahí estás mal. Porque no pones un límite. Entonces, si tú permites esa parte, pues obviamente cuando vienen este tipo de situaciones y si tú ya habías llegado a un acuerdo, por eso es que luego dicen, pero si ya habíamos llegado a un acuerdo, sí, pero fulanito ya le dijo. Sí, pero y empiezan las guerras. Porque si es una guerra. Que ahí habría que hacer una acotación muy importante. Muchos dicen, entonces no me caso. No, sí, cásense. Pero la ley, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que se pueden referir estos acuerdos prenupciales para que no haya ningún problema. Porque antes decíamos la famosa situación de bienes separados. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero, por ejemplo, en una empresa, como dice la doctora, si lo trabajamos los dos, se tendrá que ir a una liquidación en forma conjunta y equitativa. Entonces, aunque estemos separados, pues si yo aporté más a esa empresa, pues tendrá que tocarme un poquito más de esa liquidación. Entonces, hay que ver muy bien todas estas referencias que se manejan, porque es importante para una seguridad jurídica, para los hijos, para la familia misma, tener un matrimonio, pero un matrimonio pensado, sentido, habilitado, no solamente porque nos llegó la hora del enamoramiento, la locura, y vámonos a casar, y ya tenemos todo, y tú y yo, y aunque sea ahí en el registro, y nada más nuestras familias, sí, y te conocí hace 2 semanas, y vamos a ser felices para siempre. No es cierto, porque hay que tener muy en cuenta muchas referencias. Les digo, a final de cuentas, estamos hablando de los efectos psicológicos que pueden llegar a crearse no solamente a los hijos, ya no está diciendo la doctora, que a los papás, a las mamás, se está generando también un tipo de vínculo. Sí, y algo bien interesante en esta parte, decía usted, ¿no? De los acuerdos prenupciales. La gente que de dinero lo hace, ¿no? O sea, antes de casarse, a ver, vamos a llegar a acuerdos porque yo tengo estas herencias, porque luego se casan. Y yo creo que nadie, de verdad, yo de verdad les decía, cuando se van a consulta de pareja, ustedes se sentaron antes de juntarse, de casarse y hablaron de cómo van a trabajar su relación, cómo va a ser la economía, cómo van a manejar una casa, nadie lo hace, es que nadie lo hace. A mí también me pasó, ¿no? O sea, yo no lo hice, ya después que uno a lo mejor pues estudia, ves este tipo de situaciones y dices, oye, esto sí lo tengo que hacer antes que todo, ¿no? Porque ya si no son los acuerdos, ¿qué pasa? Pues viene los divorcios, por eso dicen, no te cases ni muy enamorado ni te divorcies muy enojado. ¿Por qué? Porque viene desde una emoción. Y esa parte de las emociones, qué importante, ¿no? Recordemos que la emoción es eso, es pasajero. Fisiológicamente una emoción dura 25 o 30 minutos en el cuerpo por segregaciones neuronales, ¿no? Ya un sentimiento ya te dura mucho tiempo porque tú así decides. Por eso yo digo, yo sé que me van a decir ahorita muchas cosas, que el amor no existe. Y qué fuerte es este punto, porque cuando tú me dices, es que yo te amo. Ajá, pero ¿qué es te amo? Y la gente entra en conflicto. ¿Cómo dices que no existe? No, es que más bien sería que implica amar, ¿no?
Y cuando hablamos que implica amar, entonces yo siempre he dicho que amar es aceptar ese alguien. Entonces, yo te amo porque te acepto. Si yo no te acepto, no te amo. ¿No? Y entonces amar es eso. Te amo con las cosas buenas que tienes, las cosas malas, lo que tienes que trabajar, todo. Eso es amar. Y ya cuando, por eso es que decimos, es que nos dejamos de amar, no es que ya no lo estás aceptando. Por eso se truenan las relaciones. Y llegan, y me ha tocado, digo, no en lo personal, porque a mí me gusta mucho, soy un abogado de conciliación, pero cuando hay cosas que hay que defender a carta cabal, las defendemos. Pero hay divorcios que han durado 3, 4 años, han durado más el proceso de divorcio que lo que estuvieron juntos. Sí. Y todo porque, no, es que no quiero que se quede con la casa, no, es que no quiero que se quede con los niños, no, es que. Entonces, en ese sentido, pues de repente sí se va alargando este proceso, cuando lo más lógico, después de que nos amamos, tanto como dice la doctora, pues que lleguemos a un proceso judicial y digamos, nos amamos y porque nos amamos, ya no sentimos lo mismo, pero venimos aquí a dar la cara y venimos. Por ahí está una propuesta de hace algunos años del gobierno de Guanajuato, del Poder Legislativo, no es cierto, de Jalisco, en donde decía, se me hace interesante, pero también irá contrario a la dogma del derecho, de lo que es el derecho familiar, valga la redundancia, en el sentido de que el matrimonio es un convenio entre partes, es un contrato. Entonces, como contrato, se puede hacer cada 2 años. Tú y yo nos casamos y después de 2 años lo renovamos. Como cuando te casas en la iglesia, ¿no? Exacto. Renovación de votos. Renovación de votos. Entonces, sí, sería interesante, pero también lo dejamos ahí nada más, porque sería tentatorio, les reitero, contra lo que es la base de la sociedad, que debe de ser la familia. ¿No, doctora? Sí. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, esa parte donde de alguna forma... muy bien. Nos manda saludos. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, Juan Varela. Un aplauso para él, que fue mi maestro y conviví con él. Tuve la oportunidad de trabajar un poquito con él también. Entonces, muchas gracias. Sé que también tiene un programa aquí. Sí, no se lo pierdan. Sí, mañana, ya lo he visto. A partir de las 10 de la mañana lo pueden ver, así que no se lo pierdan. Ya se me fue. ¿Qué estábamos diciendo? De los acuerdos, de que se podía dar cada 2 años, ¿no? Yo creo que sí, yo sí diría sí. ¿Por qué? Justo por nuestros cambios. Porque hay algo bien interesante y a todo el mundo se nos olvida. Nosotros somos personas ¿de qué? De evolución. La evolución conlleva a que nuestras necesidades cambien. Y si tú no compartes, si tú en un principio compartías conmigo, era porque en ese momento éramos compatibles. Nuestras necesidades eran iguales. Pero ya evolucioné, tengo necesidades nuevas y puede ser que ya no seamos compatibles. Por eso es que yo siempre digo, cuando dicen, ay, es que nos dejamos un tiempo y vamos a regresar. No regreses, espérame. O sea, sí regresa, pero no así, porque cometen el error. Y tengo un paciente ahorita que llegó así, ¿no? No se divorció, se separó, se dejaron, ya volvieron a separarse y volvieron a regresar. Y su error fue, y me lo dijo, doctora, ¿cómo me acuerdo de usted cuando me dijo que no regresara inmediatamente a vivir con ella? Claro, porque si te hayas dejado 15 días, un mes, un año, 6 meses, esa persona tuvo que evolucionar, cambió sus necesidades y sus acciones, y tú ya no sabes si lo que es ahora te va a gustar o va a ser compatible contigo. Entonces, por eso es tan importante esa parte de que pues vas cambiando. Y voy a poner un ejemplo yo creo que hoy en día muy común. Hay muchas rupturas. Yo creo que quienes saben o quienes me conocen, yo di muchos años clases. Y es bien triste llegar a clases, vamos a poner educación básica primaria baja, primero, segundo y tercer año. Y papás divorciados. Yo creo que 3 niños manos abajo, ¿no? Y de 30, todos arriba. Entonces, ya tienen convivencia con el padrastro, con la madrastra, vamos a generalizar esa parte.
Y entonces, hoy en día vivimos en una sociedad donde hay mucha fractura emocional y muchos divorcios. ¿Por qué toco esta parte? Porque si yo tuve a mi hijo a los 25, mi necesidad en ese momento, pero ya me divorcié, mi necesidad ahorita es diferente. Porque ahora yo necesito una pareja que a mí, en primera, me acepte con un hijo. Que tenga esa integración con ese hijo. No es mi misma necesidad que hace 10 años que no tenía hijos. Y en la mayoría estabilidad para ambas partes. Exactamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que a lo mejor no podría ser de manera muy general, bueno, vamos a renovarlo. ¿Todavía decides? ¿Todavía somos compatibles? Sí, pues aventémonos 2 años más, ¿no? No somos compatibles, ¿por qué? Porque yo me quiero ir a otro país y tú no te quieres ir. Bueno, pues terminemos. Y ahí sí, o sea, esa parte de que no nos damos cuenta que evolucionamos y nuestra evolución implica cambiar necesidades. Y a veces ya no compartimos con esa área. Qué interesante porque no es solamente el actuar, el sentir, sino el pensar precisamente de esta situación. Así que, si ustedes ya lo saben, si ustedes se quieren divorciar, si tienen un problema en pareja, aquí está la doctora. Doctora, ¿dónde la podemos seguir? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde la pueden contactar? ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, pues me pueden contactar por Facebook, por TikTok. En Facebook estoy como psicóloga Alejandra M. Embris, y por TikTok estoy como psicóloga Alejandra Embris. Pero realmente para que puedan agendar una cita, porque la verdad es que sí, a veces me mandan muchos mensajes y es un poco complicado, es por vía WhatsApp. Ustedes si gustan mandarme algún mensajito al número 55 74 10 22 94, piden información. ¿Yo dónde me ubico? Bueno, el consultorio está en Coacalco y sin embargo también hago terapia por vía remota. Voy a mandar saludos a mis pacientes del extranjero. Tengo muchos pacientes de Estados Unidos que se encuentran allá. Saludos a todos, otros que están en otros estados también. Muchas gracias a todos por confiar en mí, por contactarme y tocando este tema del divorcio. Muchas gracias por quienes están en este proceso y me ponen en mis manos a sus hijos. Yo soy madre que cuando a alguien les damos a nuestros hijos, híjole, es un compromiso bien fuerte en todos los sentidos, y esas personas que se abren su corazón, su parte también de decir, toma, ¿no? Ayúdame, no sé resolver esta parte, les agradezco. Y a cada uno de todas esas personas que me siguen, que hay personas bien lindas, ¿no? Qué bueno estuvo su video, que esto. Gracias a todos los que se toman ese momentito. Y pues nada, quien guste, aquí estoy. Ustedes saben, me pueden contactar vía WhatsApp o seguirme en cualquiera de mis redes. Muchísimas gracias, doctora. Y si ustedes tienen la intención, lamentablemente, yo digo lamentablemente, afortunadamente para uno como abogado, ¿verdad? Pero si se quieren divorciar en menos de 2 meses y tienen la voluntad, a través del Corporativo Jurídico Jamaica, en menos de 2 meses es un divorcio express y ustedes están separados, divorciados por todas las de la ley. Y no me resta más que agradecerles a todos los presentes su sintonía y recordarles que a partir del día 10 hasta el día jueves, aquí en Tercera Privada de Hortensias 323, Tercera Privada de Hortensias 323, aquí en Villa de las Flores, en un horario de 10 a 5 de la tarde, hasta el día jueves, vamos a estar recibiendo algún tipo de insumos para la Casa Segura que se va a inaugurar el próximo viernes 12 de septiembre, una iniciativa de algunos amigos, entre ellos destacada Leti Mota Carrillo, que es una compañera locutora y abogada, en donde más bien se va a iniciar ya el servicio de una casa segura, precisamente lo que estamos platicando. Si algún entorno de violencia, tú tuviste que salir solo con lo que tenías puesto y tus hijos, y no tienes a dónde dirigirte, tu familia no te recibe, o tus amigos tampoco, esta casa va a servir precisamente para apoyarlos, y por eso estamos pidiendo de su ayuda para poderla alimentar en cuanto a insumos, en cuanto a referencias precisamente que puedan utilizar las mujeres de Coacalco, de Tultitlán, de Catepec, no importa el municipio, siempre recuerden que Univit Radio es para apoyarles a todas y cada uno de ustedes. Doctora, muchísimas gracias. La vamos a invitar otra vez. Sí. La vamos a invitar otra vez porque
estas situaciones psicológicas tienen mucha referencia, tienen muchos vericuetos que atender, entonces vamos a invitarla nuevamente, doctora. Claro que sí, está usted encantada. invitada. Y ya lo saben ustedes, todos y cada uno, a partir del día lunes, todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, tu servidor en la Contra 2.5. Vamos a tener nuevas sorpresas más adelante, estate pendiente, pero por el pronto, muchas gracias a mi querido Alejandro Amaya, el productor, mi querido Emilio, muchísimas gracias por tu apoyo, respaldo y ayuda, y que tengan la mejor de las semanas, y recuerden, den el grito con mucha responsabilidad. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias.